La doctora habla y hace referencia a lo que le preguntaban, ¿qué sucede con la parte de España? Con España que, doctora, va a salir, va a hacer viajes, no va a hacer viajes, ¿qué va a pasar con usted? Y estuvieron ahí con esa jiribilla, pero la doctora, vean la manera de voltear esto que no tiene desperdicio. Escuchen lo magistral que comenta hablando del viaje a España y no es chiste de Polo Polo. Tenemos ahí un temita con España. Hay muy buena relación, porque hay que decir que esta solicitud del perdón que hizo en su momento el presidente López Obrador y que nosotros respaldamos, eso no impide la buena relación que hay con España en turismo, económica. Hay muchos mexicanos viviendo ahí. Entonces hay relación, pues eso no, que es importante que se sepa, ¿no? Recientemente estuvo aquí el embajador Quirino, estuvimos platicando, le dije que por qué no se llevaba a España una buena exposición de las culturas originarias, para que allá se conozca pues la grandeza de las culturas originarias de México. ¿Y por qué esta solicitud, ¿no? Que sería una cooperación cultural. Pero bueno, ya la ida a España, pues ya eso. ¿Estaría condicionado a eso? ¿Su visita a España? No lo vayamos a poner así porque va a ser la nota de hoy, no quiero, la verdad es que no pienso salir pronto. Tenemos mucho trabajo aquí, muchos temas que seguir avanzando, desde evidentemente el tema de seguridad que hay que atender todos los días, hasta todos los proyectos que estamos planteando. Entonces no, por el momento no pienso acudir a ninguna. Ya por bueno, sí en mi país, pues, pero no, nuestro país, pero no en el extranjero. Me llamó esto la atención porque les quería comentar. Este detalle que dice la doctora, pero ya hablé con el embajador Quirino y que Quirino se mande y que haga una exposición de lo que está aquí en México. ¿Por qué? Porque tenemos a una gama de personajes que han traído ahí una narrativa de estar en el golpeteo. Es más, en estos días, incluso han arrobado a varios, entre ellos a Zunzútegui, al famoso Gullo, a varios de estos fachos en donde traen una narrativa de poner como animales, como salvajes, a todas las culturas que se les conoce como prehispánicas, ese México antiguo. E incluso gente como Pedro Salmerón ha cuestionado a varios personajes de los cuales está en su narrativa. No soy muy fan a veces de Pedro Salmerón, voy a ser muy franco, pero creo que en la parte de historia tiene bastantes libros que no tienen desperdicio, y sí comparto en donde Gullo es uno de estos personajes, entre otros Zunzútegui, que traen esa narrativa de que tenemos que vanagloriar y tenemos que banalizar y limpiarle la cara a lo que sucedió, no dimensionar lo que sucedió en la famosa conquista española y en ese periodo de tiempo, e incluso buscan poner una matiz, una máscara a lo que en verdad pasó, en vez de tener una dimensión completa y ver todas las variables. Al contrario. Entonces, esto que dice la doctora no tiene desperdicio y es muy importante. Yo insisto, por eso, mucho cuidado en esos buenonditas. Mucho cuidado con esos buenonditas que deforman la historia, que deforman los libros, que deforman esa información. Recuerden que los jóvenes ahora en historia ya no ven a estas culturas. Porque, en parte a lo mejor es cierto, México existe y te ponen como el previo a México la Nueva España. Pero lo que había aquí antes no te lo colocan. Y es algo que tiene que regresar, conocer esas culturas que se tenían aquí en México, cuáles son esos pueblos originarios, cuál es ese origen. Esa es parte de nuestra raíz. Esa es parte de esa tierra que estamos pisando aquí. Porque si no, pues es una manera inclusive hasta de ayudar a banalizar lo que sucede, por ejemplo, ahora en Gaza. ¿Por qué? Que incluso la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre esta situación. ¿Qué sucede? La doctora Claudia Sheinbaum se expresó sobre Gaza e incluso sobre Cuba, todo después de lo que dijo ayer Donald Trump al respecto.
Vamos a escuchar qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema, sobre lo que está pasando en Gaza, que es una limpieza étnica brutal. Permítanme, por favor, colocar esto, no tiene desperdicio. Vámonos con la cortina. Como les comentaba, la doctora Claudia Sheinbaum habló sobre Palestina y Cuba, principalmente dos de los países, comunidades, pueblos que han sido afectados por los bloqueos, por la deshumanización que existe. Sobre el tema que ha habido con ellos, los bloqueos económicos, donde de repente la gente es más fácil que hable sobre la dictadura castrochavista, en donde también iban a meter a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez, y no se dimensiona qué ha sucedido en Cuba, qué pasó, por qué están de esa manera, y lo mismo que pasa con Palestina. La narrativa siempre tiene una tendencia muy fascista. ¿Qué sucede? ¿Qué dijo la doctora? Permítanme colocarlo aquí con ustedes. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum. No solo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino viene de antes del reconocimiento del Estado palestino y al mismo tiempo el Estado de Israel. Entonces, esa es la política del gobierno mexicano de hace años y de ahora. La necesidad de reconocer a ambos estados y de construir pues una salida pacífica. Entonces, esa es nuestra posición y ha sido la posición histórica del gobierno de México. Y por otro lado, pues saben nuestra posición respecto a Cuba. Los bloqueos económicos no dañan a los gobiernos, dañan a los pueblos. Y siempre hay que poner el diálogo por encima de todo. Está en nuestra Constitución, en la política, en la definición de los principios de la política exterior, pero es algo que pues es importante que se desarrolle en todos los sentidos. Cerrar la puerta y no dialogar, pues creo que no es nunca la opción. La construcción de la paz requiere de diálogo permanente. Y lo que dice la doctora es cierto. Tiene que haber un diálogo permanente. Y esto es importante, el diálogo permanente. Pero el comentario de diálogo permanente no es buena ondita. El comentario de diálogo permanente es muy importante. Tenemos que seguir hablando de lo que está sucediendo ahí. Tenemos que seguir hablando de lo que en verdad pasa. ¿Para qué? Para que no haya sesgos en las líneas de tiempo, en las líneas generacionales, y después se les busque colonizar las mentes a los jóvenes como ahora se los hace. Desgraciadamente, Zunzútegui, sus novelas ficción, Francisco Martín Moreno y todos los buenondita que ocupan a Zunzútegui y estos personajes han traído esta idea en donde, exactamente como dices por acá, ahora resulta, mira, y no me gusta hablarlo como España tal, sino como esta situación, sino dimensionarlo, lo que pasó ahí, no se habla porque al final de cuentas, un mestizaje, nos creamos de un mestizaje, pero no con el mestizaje vamos a ocupar ese velo que nos quieren decir, les digo que nos ponen los matices, los estándares ellos, y a partir de ello no vamos a reconocer lo que pasó aquí en nuestras culturas. Claro que eso es importante, porque ese es el corazón, ese es nuestro núcleo. Y no lo vamos a perder, y para hablar de un mestizaje, ese núcleo también era importante. Entonces, si hablo de un mestizaje y quito eso que es parte de ello, le estoy dando entonces todo, lo estoy banalizando, le estoy dando un valor inferior, ínfimo, y le estoy dando toda la fuerza simplemente a toda mi naturaleza que me dejaron también oculta, porque esa es otra que tienen los españoles, ocultarte con el mestizaje, el colonialismo que ellos tuvieron aquí. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esa dimensión. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de esto? El punto de esto no es pelearse con España, el punto de esto no es odiar a España, para nada. El punto de esto es que entendamos el valor de nuestras culturas, de nuestro origen y de nuestras raíces. Ese es el punto. Para que no sea como gente que se quiere sentir europeo, y luego les digo, ustedes luego se quieren sentir europeos, se quieren sentir galos, quedan unos bárbaros.
Pero como sacaron la película de Apocalipto, ya gente como, ya hasta pusieron como un maestro en historia y magnífico, porque solamente te quieren poner como pinches caníbales a los pueblos mesoamericanos, que ya no se les dice Mesoamérica. No sé si a veces esto de llamar a eso no Mesoamérica también es parte de, pero perdónenme el error, lo voy a seguir llamando en este momento mesoamericanos. O sea, es la manera de no dimensionar, por eso siempre insisto, lean historia, lean historia, leamos nuestra historia para que estos personajes no nos la cambien. Eso es importantísimo. La gente que no lee busca a estos personajes no para ampliar sobre el tema, no para debatir sobre el tema, sino para incorporar todo lo que les dicen, porque no leen. Y eso también va para mis alumnos y va para todo joven que nos vea. Por eso es importante leerlo. Y hablo en todo el continente. No podemos banalizarlo. El neoliberalismo lo banaliza de esa manera. Mucho cuidado con ello. Es como lo que hace el famoso coronel Pedro Baños. Incluso utiliza la geopolítica Pedro Baños para tener comentarios fascistas, clasistas, xenófobos y hasta para banalizar los pueblos originarios que hubo aquí en América. Porque banaliza, por ejemplo, a los pueblos originarios que hubo en el Cono Sur. Y lo primero que te dicen es que éramos muy pocos y hay gente que ya hasta se compra esa idea. Pues ¿cuántos creían que eran los egipcios, güeyes? ¿Cómo creen que se daban en otras partes ciertos grupos culturales? ¿Cuántos creen que eran los galos? A eso me refiero. Y eso sigue siendo un eurocentrismo al momento de hablar de historia. Cuidado con ese eurocentrismo. Eso es buena ondita. Tache. Fíjense, señora Chamonix, que es muy curioso. Incluso si hablamos de genes, el gen de la gente morena es más fuerte. Así es, Luis. Visigodos, romanos, galos, ostrogodos, godos, ostrogodos, godos, galos, de los hunos, un sinfín de algunas de los quetas, porque hubo movimiento de los quetas para allá también. O sea, es absurdo, es absurdo. Pero la manera en cómo defenestran esto es la misma manera en cómo muchos que son españoles ahí defenestran y traen la situación xenófoba para hablar de lo que pasa, por ejemplo, de los árabes. Incluso me he peleado con un familiar, decirle, venimos de un abuelo y venimos con ascendencia árabe, que no has leído lo que sucede como para que seas xenófobo y se compren esa pinche narrativa. Por eso odio a Pedro Baños con esa narrativa. Ay, esto es importantísimo. No existe una raza superior, ni una sangre pura. Exactamente. Eso es importante. Pero eso para futuro. Para atrás, siempre es importante recordar también de dónde venimos. No olvidemos nuestro pasado. Eso es importantísimo. Entonces, ese mensaje de la doctora no es así nada más. Por eso me gustó mucho y quería colocar esta parte del video. ¿Qué pasó, Estela? ¿Qué estás haciendo, hija? Ya se está limpiando aquí Estela, que nos está acompañando. Si me lo permiten, ya que la doctora habló de Gaza, ¿por qué habló de Gaza la doctora? Porque ayer Donald Trump se vio con el asesino de Netanyahu. Netanyahu y Donald Trump hablaron de la situación de Gaza y Donald Trump banalizó, lo voy a ampliar al rato en Estudio 04 porque quiero poner esto todavía amplio ahí. Pero comentó esta situación de que, ¿qué van a hacer? Dice, pues yo veo Gaza como un territorio que nos vamos a apropiar. Veo como en el futuro que esa parte va a ser nuestra. ¿Por qué Estados Unidos le entra a ello? ¿Por qué le entra a esto Israel? Porque en esta parte, en este famoso West Bank, hay gas, hay petróleo.
Y eso se lo quieren llevar. Porque es Washington, mi estimado Owen. Ahorita traen una cantaleta, una falacia que quiero platicar con ustedes en la noche. Y creo que por andar exponiendo esa falacia en Twitter fue que me quisieron cancelar. Bueno, por lo menos ahorita me tienen prácticamente baneada mi cuenta. No llegan mis publicaciones, no se ven, para mucha gente no aparece, no puedo entrar a muchos perfiles, y es por estarle pegando a estas cuentas, principalmente a Eduardo Menoni, a Emanuel Rincón, a todos estos personajes que son trompistas y que difunden una información que no es cierta, utilizando el término comunismo e incluso diciendo que la USAID era de izquierda y era comunista. Ahora resulta, cabrón. Ahora resulta. Y así traen una cantaleta que es para desinformar. ¿Y esto a quiénes les afecta? Pues a la gente que no lee, que no revisa información, que no coteja, que no ve otros canales y que nada más sigue a esos buenas onditas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Qué sucedió? Pues dijeron, pues vamos a quitar a toda esa gente de ahí, que se vayan a otras partes, y una vez que se vayan, pues vamos a levantar ese lugar, vamos a quitar todos esos edificios feos destruidos, vamos a quitar todas las bombas que hay ahí, porque ese es el punto, muchas bombas, así, no dijeron lo mismo en Irak, cuántas armas, cuántas bombas, y no sé quiénes dijo que se podían meter a Irak a hacer lo que se les antoje. Bueno, pues en este punto y en esta situación, lo que hace es decir, pues vamos a hacer unos resorts muy chidos y unas playas muy fregonas. ¿Qué les parece? Dices, güey, es una ofensa. Es una ofensa porque es poner los ojos de otra manera y menospreciar el genocidio. La persona que tenía a un lado es un genocida, es un asesino. Y que Estados Unidos como gobierno también es parte de esas muertes, de esa limpieza étnica. Lo que estamos visualizando hoy es peor de lo que vimos en los 40s, con ese personaje de bigotito muy, muy conocido por mucha gente. ¿Por qué lo coloco, lo pongo de esa manera? Miren, China respondió a esto que dijo Donald Trump. China respondió. ¿Qué sucedió? Aquí está la respuesta de los compañeros de China. No tiene desperdicio. Thank you, spokesperson. Question for Anadolu Agency. U.S. President Donald Trump said U.S. will take over and own a Gaza Strip after resettling Palestinians living there to neighboring countries like Jordan and Egypt. What is China's comment? Thank you. 格鲁吉亚或者是埃及，中方对此有何评论？八人制八。 China always believes that the Palestinians governing Palestine is the basic principle of post-conflict governance. We oppose forced transfer targeting Gazan people. We hope that all parties will take the ceasefire and post-conflict governance as an opportunity to bring the Palestinian issue back to the right track of political settlement based on the two-state solution so as to realize lasting peace in the Middle East. Next one, please. Thank you, spokesperson. ¿Y esto por qué se los muestro? Porque hay una cantaleta que tiene la gente de derecha para actuar de esta manera. No es en broma y no es a lo menso. Hablar de esto tiene su porqué y van por recursos que se tienen ahí. Quieren erradicar completamente, quieren hacer esa limpieza y quedarse con ese territorio. Si ese territorio no es nada, si esa tierra es cualquier cosa, como llegué a escuchar a algunos personajes que dijeron, esa tierra que cualquier cosa, si es cualquier cosa, déjenla, si es cualquier madre, porque están chingando ahí. Así de simple. ¿Qué sucede? Pues, ¿qué creen? Que esto también va, recuerden que la derecha siempre actúa tridimensionalmente. Cuando ya está chingando la madre por aquí, también por este lado y ahora por estos lados. Y así lo hicieron en esta ocasión. ¿Qué hicieron estos personajes? Si me lo permiten, todo esto que vimos y que por eso la doctora se pronunció al respecto sobre la situación de
de Gaza y de Cuba, y por eso dábamos la dimensión de lo que había dicho la doctora, que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que la doctora no va a entrar en el concierto beligerante. Si la doctora Claudia Sheinbaum ya sabe que no va a entrar, y sabemos que no va a entrar en el concierto de Donald Trump, no le pidamos que responda a todas las pendejadas de Trump. Por eso les digo, no sigamos comprando los estándares ni la narrativa de la derecha, los ponemos ahora nosotros. La doctora está respondiendo como ahora debe de llevarse las cosas, con algo muy simple: ser honestos, y aparte de honestos, lo más importante, ser humanistas. ¿Por qué les digo esto? Sí, completamente de acuerdo, Antagónica, así lo son, pero si me lo permiten, así es. Gracias, Estados Unidos, eres el rey de las libertades. Ya saben cómo se venden esos imbéciles. Margarito, abrazo muy grande, carnalazo. Ángeles, perdón, abrazo enorme. ¿Qué sucedió? Voy con cortinilla y vamos a checar esta parte del tema, no tiene desperdicio. Si me lo permiten, vamos a poner esto que comenta la vocera, que alguien me decía, ya ven que les comentaba que me decían que la vocera se le hacía muy bonita, y déjenme comentar sobre esto.